El G20 y el futuro del trabajo. Ese fue el título del foro participativo que se realizó en ADEF, la Asociación de Empleados de Farmacia, convocado por la CFT, la Corriente Federal de Trabajadores. Participaron representantes de distintos gremios nacionales e inclusive se sumaron miembros de sindicatos europeos. Las trabajadoras y los trabajadores se reunieron a pensar en conjunto, desde una perspectiva propia, el futuro del trabajo en la Argentina y en el mundo, y también pensar los desafíos para todo el movimiento obrero. Cada vez que el G20 fue avanzando en los procesos políticos de los últimos años, desde el 2008 hasta ahora, en que los presidentes implementaron cada vez más procesos neoliberales que apuntalaron a los bancos y destruyeron trabajo, en realidad el mundo se empezó a preguntar hacia dónde íbamos. El movimiento obrero organizado es quizás la valla más importante que tiene la Argentina y América Latina, porque en la Argentina funciona un porcentaje altísimo de sindicatos, de adherentes voluntarios, que no sucede en ningún otro lugar del mundo. Nosotros lo que creemos y estamos convencidos desde nuestros sindicatos, de la bancaria y seguramente de muchos otros sindicatos hermanos argentinos, es que la tecnología debe servir fundamentalmente para que los trabajadores trabajemos de una manera mucho más cómoda, de una manera que nos permitan, sí, producir más, seguramente, porque la incorporación va a permitir eso, pero bajo ningún punto de vista quedarnos sin trabajo. Estamos convencidos de que no solamente los trabajadores tenemos que formar parte de la discusión, sino que hay ejemplos en el mundo, por ejemplo Alemania, en donde no solamente los trabajadores participan en la discusión, sino que el Estado también hace de cobertor social ante esta problemática y ante el avance despiadado muchas veces en el caso nuestro, del sector financiero, un sector que no solamente no deja de ganar dinero, sino que día a día acrecienta su poder alrededor del mundo. Bueno, para mí parece que es nada nuevo, pero es algo que es más intensivo ahora y que es más rápido. Los cambios son más rápidos y afectan más intensivo como antes a los trabajadores. En Alemania es un gran tema, nos estamos hablando sobre eso desde las 90s, de verdad. Esa idea de una fábrica sin trabajadores es una idea de los 90s. No sé, en Alemania decimos que no es un escenario que va a pasar otra vez porque el humano está en la mitad del trabajo. Eso es el discurso ahora en Alemania. Políticos, todos los sindicatos lo dicen, pero obviamente es un desafío. Efectivamente la OIT, yo vivo en Ginebra, entonces lo veo de cerca. La OIT eligió hace 5 años este tema para festejar sus 100 años el año que viene, 2019, con las características que tiene ese lugar, que no son fáciles, porque es un organismo tripartito, donde cada decisión hay que tomarla entre los 3 sectores. A veces el Estado se pone de acuerdo con los sindicalistas y le hacemos 2-1 a los empleadores, y a veces los gobiernos se alían con los empleadores y nos dejan en el 1 a nosotros. O sea que es una verdadera lucha capital-trabajo, esa lucha nunca termina. El G20 básicamente está de acuerdo con la posición de los empleadores, eso ni hace falta decirlo, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario, eso es cierto y va a seguir siendo así siempre, y es un dato objetivo, ¿no? Bueno, el G20 está expresando una concepción mundial llamada de la globalización, en donde predomina una concentración del poder financiero imperial, que pregona a los países lo que se ha llamado la cultura neoliberal, que se reduce en un ciudadano que tiene que ser consumista cuando puede, porque también está el ciudadano descartado, y que plantea la timba financiera como fundamento de la cultura. Creemos que lo que tenemos que hacer los trabajadores es comprender el mundo en el que estamos, comprender la revolución tecnológica, pero comprenderla y aprenderla en el sentido de apropiarla, de ser nosotros los sujetos que podemos dominar, direccionarla y incorporarla apropiadamente,
toda sociedad tiene un ritmo de incorporación tecnológica, está muy ligada a lo que priorice, si prioriza el pleno empleo, cómo conserva el empleo. Lo esencial es qué proyecto de país queremos construir. Proyecto de país es elegir un destino de una nación, de un pueblo. Yo, desde la humilde experiencia de gráfico, decía de que cuando nosotros hemos tenido un fortalecimiento del mercado interno, indudablemente se incorporó tecnología y crecimos en fuentes de trabajo. Y daba el ejemplo del último periodo de gobierno de Néstor, de Cristina, donde crecimos un 30% de puestos de trabajo, incorporamos tecnología aceleradamente, porque había un mercado interno fuerte y las pymes, que ni siquiera son grandes empresas,